El matrimonio constituido por Dios, tema 38. El matrimonio fiel, acepta y se sujeta a las instrucciones que el Eterno le ordena, sabiendo que Él lo constituyó, y le ordenó que se multiplique en la tierra. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fin de cita. La pareja debe mantenerse virgen hasta el casamiento, caso contrario estaría en fornicación, lo cual le trae problemas graves a los hijos por haber sido engendrados en fornicación, y eso es deshonra. La dureza de corazón de la que habló Jesús, era esa, porque algunos de ellos no se mantuvieron vírgenes, y el esposo encontró vileza en ella, por eso le dio carta de divorcio. Libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 1 al 4 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 9 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué? Pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Fin de cita. La fornicación y sus consecuencias. Si un miembro soltero y fiel de la iglesia tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, comete fornicación, peca contra su propio cuerpo y ese pecado es de muerte. Primer libro de los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Fin de cita. Esta unión antes del matrimonio, se llama mancilla, y se nos dice que el hecho del fiel debe ser honroso, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fin de cita. La separación durante la menstruación. Otra regla importante que nos indica Dios, es cuidarnos de no llegar al acto, cuando nuestra esposa esté en su costumbre mensual. Libro de Levítico, capítulo 18, versículo 19 dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Fin de cita, porque esa transgresión tiene pena de muerte. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 18 dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Fin de cita. Los días de separación indicados son 7, el detalle lo da comparando los 7 días que la mujer debe abstenerse e ir al templo cuando da luz hijo varón. Libro de Levítico, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Fin de cita. El detalle de cómo repartir los 7 días, no lo da, pero creo que deben ser 2 días antes que le llegue, más 3 días que está en su impureza, y 2 días después. Por eso el varón debe evitar salir a trabajar lejos de su hogar, pasando meses fuera, porque le sería muy difícil abstenerse cuando llega, salvo que convenga llegar cuando ella esté bien. El adulterio y la deslealtad. Si uno de la pareja fiel engaña al otro en esta relación comete adulterio, lo cual engendra muerte del alma. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fin de cita, y sabemos que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Recordemos lo que leímos en el primer libro de los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Se debe tener presente que debemos guardarnos en nuestro espíritu y no ser desleales. Libro de Malaquías, capítulo 2, versículos del 14 al 16 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal,
siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu, y porque uno. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Fin de cita. El matrimonio con infieles. Por último, debe tenerse presente que el fiel no debe contraer matrimonio con un infiel. El libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4 dice, y no emparentarás con ellas, no harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Fin de cita. El apóstol Pablo aprueba esta orden, recomendándonos que no nos unamos en yugo con los incrédulos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fin de cita.